Buenas tardes. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, les damos la más cordial bienvenida a las Jornadas Multidisciplinarias de Salud. El día de hoy tendremos la conferencia Factores protectores y de riesgo de pérdida de la salud mental durante la pandemia por COVID-19, quien será impartido por el maestro Armando Miranda de la Cruz. Él es licenciado en Enfermería por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro en Enfermería por la Universidad Veracruzana y actualmente es doctorante en Salud Mental. Labora como enfermero general en la Secretaría de Salud. Es profesor investigador en la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha participado como ponente en congresos académicos y de investigación a nivel nacional e internacional. De igual manera, ha sido colaborador y autor de diversos capítulos de libros y artículos de investigación. Obtuvo el premio a la excelencia investigativa en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y del Colegio de Enfermeras de Tabasco. Ha participado como instructor y asistente en cursos, talleres y diplomados de investigación cualitativa, proyectos con financiamiento interno, plan de cuidados y taxonomía NNN, entre otros. Maestro Armando Miranda, les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Agradezco infinitamente a la parte de la Dirección de Tecnologías e Información de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De igual manera, agradezco a todos ustedes por escucharme el día de hoy. Una experiencia en relación a la revisión también de información que existe en relación a estos factores protectores y de riesgo que pudieran presentarse en las alteraciones a la salud mental que estamos viviendo durante este proceso de pandemia por COVID-19. Les voy a presentar de manera general primero cuáles son los aspectos relacionados con estos factores protectores y de riesgo, y luego voy a realizar la revisión de información que existe en estudios relacionados. Y por último, pues voy a hacer la presentación de un estudio que se está realizando precisamente en relación a estos factores protectores y riesgos en relación a esta salud mental durante este proceso de pandemia, y pues que de alguna manera me permite el día de hoy compartirles un acercamiento a estos resultados del proyecto que estamos al interior de la Academia de Enfermería de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, con una participación tanto de profesores, de grupos de investigación. Maestro, disculpe, hay una persona que tiene activado su micrófono. Favor de desactivar su micrófono, por favor, por respeto al ponente. Es que se escucha un ruido, maestro. Buenas tardes, creo que alguien me sacó de la reunión, pero bueno, les comentaba acerca de esta presentación que les voy a realizar el día de hoy en relación a estos factores protectores y de riesgo. Les voy a mostrar primero en relación a una frase que encontré por ahí, que es algo muy importante en relación a esto. Si nosotros somos capaces, obviamente, de cambiar lo que nuestra mente piensa, pues vamos a ser capaces de cambiar el mundo, y tal vez no el mundo de manera global, sino el mundo de cada individuo, de cada persona. También vamos a revisar en primera instancia el concepto de salud que nos marca la Organización Mundial de la Salud y que hasta el momento es el que sigue vigente a pesar de haber sido emitido desde 1948, en relación a que la salud como tal es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Hoy vamos a abordar una de estas esferas precisamente, hablando de la parte mental, que de alguna manera cuando nos remitimos un poco a la conceptualización de la parte de la salud mental, pueden encontrar diferentes constructos relacionados con esta concepción. Sin embargo, uno de los más importantes de un organismo internacional, como en el caso de la OMS, pues bueno, propone que es una gama de actividades que directa o indirectamente van a estar relacionados con el componente del bienestar mental que incluye en esa definición precisamente de salud, y que va a estar relacionada con algunas actividades que decía yo anteriormente, por ejemplo, la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales, el tratamiento, obviamente, y la rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Si nosotros hablamos de esta parte de la esfera mental en relación a este concepto de salud y hablando de esas actividades en relación a esta prevención de los trastornos como tal, pues entonces encontramos estos dos conceptos muy importantes que tenemos que definir claramente. El primero de ellos en relación a factores protectores y el segundo de ellos en relación a factores de riesgo. En el caso de los factores protectores, pues bueno, pueden ser cualquiera de los recursos o condiciones con los que una persona cuenta y que van a ser utilizados como mecanismos de defensa. Esto cuando la persona pueda presentar, en este caso, una situación de riesgo o vulnerabilidad emocional que va a ir destinado, obviamente, a favorecer el manejo de las emociones, a lograr la regulación del estrés y a permitirles a cada persona, a cada uno de nosotros, pues poder potencializar nuestras capacidades humanas. Y el segundo, en relación a esos factores de riesgo, bueno, en cuanto a los factores de riesgo, podemos encontrar todas aquellas condiciones que en lugar de alguna manera de ser estos mecanismos de defensa, pues van a propiciar, en diferencia de los anteriores, pues la aparición de un trastorno mental, en este caso, obviamente, haciendo lo que se desarrolle y que pueda agravarse, en este caso, las circunstancias, que pueden ser, acuérdense que existe un vínculo directo entre la presencia de los trastornos y las manifestaciones somáticas que estos tienen, tanto hablando de la parte de la salud física, obviamente las repercusiones sobre la salud emocional, o en este caso la salud social o los procesos de socialización de las personas, de las familias o de las comunidades. Y en este caso puede incluir factores biológicos y factores psicosociales. Cuando nosotros enfrentamos una situación inmediata como la que estamos pasando en relación a esta pandemia, pues hablamos también de procesos de crisis. Así como hablamos de crisis económicas, pues también existen crisis en relación al estado mental. Y entonces estos acontecimientos obviamente van a ocasionar que cambie nuestra vida cotidiana y van a implicar un proceso de conflicto y de desajuste emocional o psicológicos. Podemos considerar varios autores, algunos de ellos las clasifican en crisis evolutivas y situacionales, que las crisis evolutivas pues obviamente van relacionadas con la evolución física y psíquica de la persona, es decir, no todas las personas que pasan por ciertas etapas del ciclo vital humano pues van a presentar crisis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay etapas donde suelen aparecer estos procesos de desajuste emocional o psicológico, como la adolescencia, la edad media en este caso, o en este caso la adultez mayor. También existen aquellas crisis que son situacionales, que generalmente están relacionadas con acontecimientos vitales o productos de la interacción social o ambiental, tales como el llevar a cabo un proceso de toma de decisión sobre la elección de una carrera o trabajo, cambios en el ambiente laboral, pérdida de un ser querido, enfermedad propia o de un allegado y la adaptación a la convivencia de la pareja, además de otros, ¿no? Sin embargo, yo aquí les señalé dos importantes. El primero en relación a la enfermedad propia o de un allegado, debido a que durante este proceso
pues pandémico, estamos viviendo pues ciertas alteraciones en relación a la presencia de la enfermedad, tanto con la persona como con las personas que se encuentran en el entorno cercano, que sería la familia, ¿no? De igual manera, hay literatura científica de alguna manera que ya aborda la clasificación de estos factores. Y en el caso de los factores asociados o de riesgo, pues los podemos clasificar de alguna manera en biológicos y psicosociales. Los primeros, en el caso de los biológicos, va a abordar aquellas cuestiones tanto genéticas, en este caso, la parte hereditaria de los individuos, y la parte biológica ambiental, que tiene que ver con este proceso desde la parte prenatal y la postnatal, que en algunos casos se ha documentado precisamente como un factor para poder asociarse a estos padecimientos. La segunda parte es la parte psicosocial, y en este caso encontramos el ambiente físico y el ambiente social. En este caso podemos abordar como ambiente físico, pues obviamente el crecimiento demográfico y los flujos migratorios. Recordemos que si observamos un poco acerca de lo que el doctor Quiroz nos daba el día de ayer, de cómo se está distribuyendo un poco este proceso de la pandemia por COVID, pues las grandes poblaciones donde se encuentra mayor número de concentración de personas, pues obviamente es donde se está logrando mayor contacto y por lo tanto se está logrando más afluencia de casos positivos. Y la segunda parte tiene que ver con el ambiente social, que esto aborda todos aquellos aspectos relacionados con los procesos de socialización, como la parte de la violencia, la inseguridad y algunos otros aspectos. También existen algunos documentos en relación ya a estos factores protectores que hablan de cómo estos factores protectores pues van a influir favorablemente en la salud mental de los individuos, especialmente en la edad temprana, que en este caso hablamos de la niñez, obviamente, ¿no? Y entonces estos autores los clasifican en factores protectores individuales, familiares, escolares, sociales y relacionados con eventos. La primera, la parte individual, tiene que ver con todos aquellos procesos, por ejemplo, la alimentación adecuada, el apego con la familia, la parte de los logros escolares o los logros más bien, el autocontrol, la habilidad de socialización, las creencias, los valores y obviamente la autoestima. En la parte familiar, pues están en este caso la armonía familiar, la estabilidad familiar, en este caso, el hecho que exista las responsabilidades en la familia, que esté organizado de alguna manera, y obviamente la comunicación afectiva, la expresión emocional, entre otras. En la parte escolar, pues bueno, encontramos el sentido de pertenencia, los grupos de pares prosociales, la colaboración y apoyo, y las oportunidades de reconocimiento de logro. Y en el caso de la parte social, pues bueno, va a abordar la relación con una persona significativa, en este caso la seguridad económica, la buena salud, el acceso a una vida digna. Y en la parte de los eventos, pues entonces también abordamos la parte de seguridad económica y obviamente la oferta de oportunidades en momentos críticos o en cambios importantes. En consideración a todo esto que acabamos de abordar en relación precisamente a cómo se visualizan esos factores protectores y esos factores de riesgo, existen algunos documentos ya en relación al impacto, en este caso, en la salud mental que tiene tanto la pandemia por el COVID-19, tanto en los profesionales de la salud como en la población general. Algunos de ellos es el artículo que ustedes están viendo en pantalla de Lozano Vargas, que por ejemplo, él abordó algunos componentes del estado psicológico del personal de salud que trabaja en este caso en la primera línea de defensa en contra de la infección por COVID,
y la población general. Este estudio fue retomado precisamente de esta cercanía con la pandemia y fue hecho como tal en China. Entonces, en el estudio, pues obviamente participaron personas que generalmente eran mujeres, en este caso con el 81.3%, la edad osciló entre 20 y 59 años. Importante que la mayoría fueran mujeres y van a ver por qué en la parte de los resultados. En este caso, el 70% era de profesión médica, perdón, 70 eran de profesión médico y 160 de enfermeras. En el caso de la incidencia principal de alteraciones o de síntomas, en relación a la ansiedad, por ejemplo, encontraron que la ansiedad severa, ansiedad moderada y leve fue presentada en este caso en el 2.17 la ansiedad severa, 4.78 la ansiedad moderada y el 16.09 la ansiedad leve. Entonces, como ustedes ven, pues hay una cifra cercana al 23-24% de la población, en este caso de personal de salud, que manifestó en este caso una conducta, un comportamiento en relación a estos procesos ansiosos. Y ellos identificaron que la ansiedad y el estrés, pues obviamente va a ser mayor en mujeres, que era lo que yo les mencionaba hace un rato, que igual las pruebas estadísticas que ellos muestran, pues abordan esta relación. Y también mencionar que la ansiedad, pues estuvo más presente en profesionales de enfermería. También documentaron que esto tiene que ver directamente con el género de los profesionales de esta área. Además de esto, ellos hicieron una propuesta de análisis sobre lo que ellos llamaron 4 fases y que identificaron las necesidades y los mecanismos de apoyo que las personas o los profesionales tienen que emplear en este caso. La primera tiene que ver con la prefase, que ellos hablan de la parte de la ansiedad anticipatoria, que tiene que ver sobre la cercanía, en este caso, del evento de la pandemia, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera están documentando que existe, a pesar de que no había como tal o no hay un caso positivo, pues se puede presentar esta ansiedad anticipatoria, que de alguna manera se va a reflejar a través de la incapacidad para pensar con claridad, la incapacidad para no planificar y obviamente sentirse sobrepasado. Errores en la comunicación, en este caso efectiva en el profesional, tensiones en las relaciones laborales y obviamente un proceso de agotamiento. Y entonces documentaron también mecanismos de apoyo, entre los que encontraron la necesidad de aumentar la sensación de control en este caso, la tranquilidad y la planificación, obviamente, como un elemento clave, y el plan de escalamiento, es decir, tener de alguna manera controlado este proceso de crecimiento, en este caso, en el número de casos. La segunda fase, que ellos llamaron fase inicial, también encontraron la parte de la ansiedad anticipatoria, que en este caso es cuando ya existe la evidencia de un caso o más, por ejemplo, y dentro de las necesidades que ellos documentaron se encuentran las dudas, los errores, el tiempo perdido, la repetición de actividades y la frustración. En el caso de la fase que ellos denominaron principal o de escalada, cuando existen ya muchos casos, pues entonces ellos evidenciaron como necesidad el miedo al contagio, obviamente, y las implicaciones que esto tiene a nivel familiar y obviamente a nivel personal, la carga de trabajo abrumadora, el agotamiento, la angustia moral y obviamente también el miedo o el estigma cuando se está en público. Los mecanismos de apoyo que ellos abordaron están dentro de la parte de la planificación centralizada, las comunicaciones, en este caso, entre profesionales, que haya una comunicación visible de resultados, foros abiertos de compartir experiencias, obviamente, el promover el apoyo entre los compañeros,
rotar en este caso a los trabajadores de las funciones de alto estrés a las de menor estrés, organizar reuniones de pequeños grupos antes y después de cada turno, como ustedes lo pueden ver incluso en algunas imágenes que se comparten a través de redes sociales. Programar a los trabajadores sin experiencia con colegas de mayor experiencia, realizar sesiones de regulación emocional, además de asegurarse que la persona, en este caso el profesional, pues cuente con algunas situaciones básicas como el descanso apropiado, un espacio físico para alimentarse, dormir, tener días libres también y obviamente administrar las visitas de pacientes hospitalizados. En la siguiente fase que ellos llamaron fase final y que además también documentaron un proceso a largo plazo, entonces ellos evidenciaron la parte de agotamiento y recuperación y obviamente el estrés elevado en el personal. Aquí ellos documentaron como mecanismo de apoyo las reuniones de equipo, individuales y sesiones grupales, el aprendizaje y la preparación para el futuro, o sea, organizarnos y en este caso esperar que esto no sea obviamente un evento aislado. Ayer escuchaba yo con atención y los días que precedieron a los demás ponentes en relación a la nueva normalidad y en relación a cómo debemos vivir este proceso y efectivamente por obvias razones uno tiene que prepararse como profesional para este tipo de acontecimientos. Y obviamente estar atento a esas señales que pueden decirnos que tenemos el estrés elevado, ¿no? Como la falta de sueño, experimentar en este caso dificultad para mantener atención en el trabajo y algunas otras cosas. Ya abordada esta situación, pues bueno, también documentaron en este caso la parte de la salud mental en la población general. Y ellos documentaron 1,210 participantes. Dentro de esos participantes, pues la mayoría nuevamente fue del sexo femenino, el 67.3%, y las edades fueron, en este caso, entre 21 y 30 años, con el 53.1%, el 76.4% eran personas casadas, que vivían con 3 a 5 personas con el 80% y con un nivel académico de bachillerato alrededor del 80, entre el 80 y el 90%. Encontraron en relación a esta presencia de alteraciones o de síntomas relacionados con alteraciones a la salud mental, pues primero abordaron la parte del impacto psicológico que se encontró en el 53.8% de su población, que iba de moderado a severo, además de que documentaron el 16.5% de síntomas depresivos que también iban en esta escala de valor entre moderados y severos. Además de esto, documentaron la parte de la ansiedad, donde encontraron que el 28.8% de esta población o de esta muestra que ellos realizaron, pues encontraba síntomas o la presencia de síntomas moderados a severos. Por último, en el 8.1% de las personas se encontró nivel de estrés moderado a severo. Además de esos hallazgos, también encontraron factores que de alguna manera están relacionados con esto que yo les estoy abordando. El primero de ellos es, y eso es algo muy importante también, que el 84.7% de las personas pues permanecían en casa entre 20 y 24 horas. Además, obviamente, también encontraron que el 75.2% se encontraban preocupados por la posibilidad de que alguien de su familia pudiera infectarse de COVID y el 75.1% estaba satisfecho con la cantidad de información disponible. Sin embargo, cuando analizaron los factores asociados, podemos encontrar lo siguiente. Primero, el género femenino en este caso, el ser estudiante, el tener síntomas físicos específicos y una pobre percepción de la propia salud. Además, esos fueron los de alto impacto. Los factores asociados de bajo impacto
fueron la información de salud actualizada y disponible y el conocimiento sobre medidas de prevención. En cuanto al análisis por grupo etario, ellos se dieron cuenta que los menores de 18 años, no se encontraban con tantas alteraciones e identificaron dos factores. El primero, en relación a una relativa baja morbilidad en este grupo etario, y el segundo, una limitada exposición a la pandemia debido a que las personas que se encontraban estudiando, en este caso, pues estaban en cuarentena en casa. Entonces, esos fueron los factores, en este caso, protectores que ellos hallaron específicamente en ese grupo de edad. Cuando hablamos de esta parte, también encontré otros artículos relacionados con esto. En el caso de Ojeda y Cosio, también documentaron factores de riesgo y algunos de ellos fueron relacionados con el que sea una persona adulta mayor, que tenga enfermedad crónica, que de alguna manera esté ayudando con la respuesta, en este caso, que estamos hablando de médicos o cualquier proveedor de atención médica. Obviamente que tenga un historial médico de problemas de salud mental también, o que tenga abuso de alguna sustancia, y obviamente el nivel de riesgo de estar infectado o de alguna manera estar expuesto a poder contagiar a otras personas. También, por ejemplo, documentaron el hecho de que las personas presentaran síntomas comunes de alguna manera y que obviamente la mayoría lo relacionaba directamente con el COVID, por el hecho de ser un síntoma común con otras patologías. También identificaron el hecho de que fuera cuidador, en este caso, porque se encuentra preocupado porque sus hijos estén solos en casa. Además del riesgo de deterioro de la salud física y mental en dos poblaciones importantemente vulnerables, que son los adultos mayores y las personas con discapacidad. Algunos otros estudios identificaron alteraciones de alguna manera, con la salud mental. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el insomnio, la presencia de angustia y otro factor importante, los cambios en el estilo de vida por el encierro y el distanciamiento social, que en este caso generan una carga psicológica importante sobre la sociedad en general. Además, documentaron factores protectores, en este caso, por ejemplo, como la protección, la seguridad y el bienestar de los trabajadores de salud. Y el día martes la maestra Karina abordó algo muy importante, el hecho de visionar la crisis como un momento de enseñanza o de alguna manera de aprendizaje en relación a la resiliencia, ¿no? Entonces, estas cuestiones que tienen que ver de que tomar la crisis también como una oportunidad. En la salud mental en relación a Tabasco, les comento que el grupo de investigación al que pertenezco, junto con los profesores de la Academia de Enfermería y obviamente los alumnos que son quienes al final aterrizan ideas de relación a este proceso que estamos viviendo, nosotros no suspendimos las prácticas de enfermería en salud mental y psiquiatría, sino que lo tomamos como una oportunidad para poder hacer un análisis de la salud mental durante este proceso de la pandemia. Los alumnos nos ayudaron un poco en relación desde sus domicilios a poder compartir la información en relación a contestar ciertas encuestas. En estas encuestas pudimos abordar, este es un primer acercamiento que les voy a mostrar en este sentido. En cuanto a la escala de autorreportaje de síntomas psiquiátricos para adultos que fue aplicada a una población de 1,284 personas, pues encontramos que el 17.6% manifiesta por lo menos 11 síntomas o conductas de las que presentaba el autorreportaje. En el caso del autorreportaje para síntomas psiquiátricos en niños, pues el 14.2% manifestó conductas o comportamientos de riesgo en relación a estas alteraciones a la salud mental.
En cuanto a la parte de trastornos debidos al consumo de alcohol, bueno, el 55% manifestó una conducta obviamente de consumo y en algunos casos también hasta dependencia al consumo de alcohol. En relación al tabaco, también encontramos que el 39% menciona tener un consumo habitual de tabaco. Y aquí vamos a la parte psicológica en relación a la presencia de posibles alteraciones o trastornos. Recordemos que también esto tiene que ser hecho por un especialista. Nosotros estamos haciendo un acercamiento a posibles síntomas. En este caso, en una población de 1,177 personas, se encontró que el 66.6% manifiesta síntomas depresivos que pueden ir de leves a severos. Y en el caso de la ansiedad, el 57.4% manifiesta haber tenido o tener estados ansiosos o síntomas relacionados con procesos de ansiedad. También en cuanto al análisis de la autoeficacia para resistir el consumo de alcohol, tabaco y drogas, pues no solo el 12.9% presenta un nivel por lo menos de autoeficacia en relación a este proceso o a este consumo de sustancias. La ideación suicida, que fue algo muy particular, que centramos ese análisis en relación a que el 11.7% presenta conductas de ideación suicida. Además de esto, el 1.7% manifiesta haberlo intentado por lo menos una ocasión. Cuando hablamos de la percepción del funcionamiento familiar, aunque la mayoría, esto estoy hablando de cerca del 58%, manifestó tener una familia funcional, pues el 41.8% dice que sus familias son disfuncionales por alguna de las causas, porque estén separados sus padres o porque haya algún otro factor que esté alterando esta funcionalidad. Los trastornos de la alimentación, bueno, algo que me llamó la atención cuando estaba haciendo precisamente este análisis previo para esta presentación es que el 40.4% de la población encuestada pues manifestó alteraciones en el patrón de alimentación y el 20.9% manifestó obviamente alguna alteración relacionada con la autoestima. Si nosotros vemos entonces encontramos ciertos factores de riesgo que ya han encontrado en algunos otros estudios, como el hecho de enfermedades crónicas, personas adultas mayores, pues, obviamente personas que tienen temor y preocupación por su salud, cambios obviamente en el patrón de sueño o de alimentación, dificultades para poder concentrarse, el mayor consumo de tabaco y alcohol, además de otras sustancias. También encontramos al hacer un análisis en cuanto a la ocupación, que los profesionales de salud son de alguna manera los que se consideran más expuestos. Y encontramos otras dos cosas que tienen que ver con la cultura y la economía en relación a la inestabilidad económica y laboral y en cuanto a la cultura en relación a cómo afronta la población tabasqueña este proceso pandémico. En cuanto a factores protectores, bueno, identificamos que la población considera que la información sobre medidas higiénicas y distanciamiento social ha sido relativamente eficaz o de alguna manera se ha logrado informar a la población, que también han podido aplicar estrategias de afrontamiento y obviamente consideraron que la dinámica y la integración familiar pues va a ser un factor protector dentro de este proceso de pandemia. También debo comentarles que existen ya lineamientos de respuesta y acción en salud mental y obviamente adicciones para el apoyo psicosocial durante esta pandemia que el gobierno de nuestro país pues obviamente ha documentado y está dirigido a población general, es decir, personas que no tienen como tal COVID, en este caso diagnosticado, personas con COVID, en este caso, que están o se encuentran en aislamiento domiciliario o en un medio hospitalario, población que se remitió de COVID y familiares o cuidadores de personas que tengan este padecimiento. También está dirigido a personal de salud y primeros respondientes durante la pandemia.
¿Qué dicen estos lineamientos? Bueno, ellos agrupan la participación o las actividades en relación a 3 momentos. El primero tiene que ver con antes o más bien la prefase, ¿no? Cómo poder prepararnos para este proceso. El primero de ellos son los cuidados que disminuyan los riesgos de contagio como parte del cuidado de la salud mental. Es decir, ellos abordan que la información masiva de que tengan las personas pues va a permitir obviamente disminuir los riesgos y pues obviamente sentirte más seguro. La educación emocional sobre el manejo de 2 emociones o 2 presencias o conductas que pudiéramos de alguna manera considerar como riesgo, que sería el miedo y el pánico. Recordemos que todos estos aspectos que también están relacionados con estos enfrentamientos que ha habido en redes sociales con los profesionales sanitarios, con el mismo gobierno, pues tiene su origen también en estas emociones. El fomento del distanciamiento social físico, pero no del emocional. Es decir, hay que establecer y continuar con esos vínculos amorosos o familiares como tal, con el uso de la tecnología. Y además recomiendan el reconocimiento de las dificultades para cumplir las indicaciones sanitarias. Es decir, hacer un análisis al interior y poder decir de manera puntual, pues cómo puedo yo sí seguir las indicaciones, obviamente, y cuáles son aquellos aspectos que no puedo cumplir por cualquier característica o factor que de alguna manera presente. Los segundos tienen que ver con aquellas actividades en relación durante la pandemia. Y entonces hablamos aquí de medidas de cuidado en la salud mental, sobre todo dirigidos a periodos prolongados en casa, la prevención de factores de riesgo, en este caso hablando de efectos psicológicos del pasar tanto tiempo aislado de las personas significativas o aislados del contacto social, y obviamente problemas que puedan surgir a partir de la convivencia, como violencia o el aumento en el consumo de sustancias. También las estrategias de afrontamiento que van a ir dirigidas al manejo del estrés, el apoyo emocional y la difusión de servicio de apoyo psicológico, que recordemos que la Secretaría de Salud a nivel federal pues tiene esto a través de llamadas telefónicas. Y obviamente también aplicar medidas de prevención del estigma y la discriminación hacia los pacientes que salen positivos e incluso a los profesionales sanitarios. Después de este proceso pandémico, bueno, la Secretaría de Salud documenta que podemos de alguna manera tomar de entrada medidas de cuidado a la salud mental dirigidas al apoyo psicosocial en la recuperación de la vida cotidiana y la reintegración a nuestros empleos, a nuestras actividades comunes de la vida diaria, como ir a la escuela y algunas otras. Y además la psicoeducación, que tiene que ver con lograr de alguna manera enfrentar a través de este método las pérdidas y sobre todo obviamente abordar el duelo para el desarrollo de la resiliencia como tal. Obviamente todo esto ha llevado a que nosotros a través de estas prácticas pues hagamos en este caso la difusión de ciertas medidas a través de acciones que se han tomado con estos alumnos y que nos han ayudado desde la experiencia también a poder compartir a través de redes sociales pues todos estos temas en relación a la salud mental y que de alguna manera van a beneficiar en algún momento a la población que pueda ver y de alguna manera sentirse identificado con la presencia de alguno de esos síntomas, ¿no? ¿Cuáles son las reflexiones, bueno, que podemos abordar desde la parte de la salud mental? Pues obviamente existen muchos retos porque las personas de entrada, y lo dice la parte de la psicología, lo más difícil de cambiar en una persona es su conciencia o más bien su comportamiento. Obviamente necesitamos acelerar procesos de concientización y no solamente durante esta pandemia, sino que se adopten medidas higiénicas que de alguna manera son medidas universales
y que no son propios únicamente de este proceso, sino que deberíamos aplicar para nuestra vida. Lo otro tiene que ver con algo que ya abordaban los ponentes que fueron predecesores a mi presentación, que son la responsabilidad individual que debe llevar a una responsabilidad colectiva, el logro de las estrategias de afrontamiento en la población, la psicoeducación, precisamente de lo que abordábamos acá en la parte final, la resiliencia, la aplicación de la psicología positiva, la terapia de manejo de emociones y obviamente que todo esto va a lograr que las personas conserven su calidad de vida y que mejore la convivencia en este caso. Convivencia familiar y hablando obviamente de convivencia social cuando volvamos a las actividades, ¿no? Sobre todo porque leía precisamente en esos artículos el problema que el distanciamiento social puede generar obviamente la ruptura del vínculo emocional. Entonces dice que puede generar fractura de relaciones, de noviazgo, por ejemplo, de relaciones incluso familiares, si no se mantuvieron estrategias como el uso de las tecnologías para poder seguir manteniendo esta comunicación cercana. Y bueno, les dejo una frase que encontré por ahí de Luis Espinosa acerca de lávate la mente con amor y honestidad después de cada pensamiento que atente contra tu tranquilidad. Y pues eso son mis datos para quien quiera de alguna manera comunicarse conmigo. Pues bueno, eso fue todo por mí. Muchas gracias, maestro Armando. Interesante tema, excelentemente desarrollado. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas. Invitamos a los asistentes a participar, activando ahora sí su micrófono o escribiendo sus dudas o comentarios en el chat. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Me parece que ya hay preguntas ahí en el chat. Perfecto, maestro. Permítame. Ajá. Buenas tardes, felicitaciones antes que nada por la maravillosa ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Si no se trataran estas manifestaciones, ¿cuáles son las consecuencias que pueden llegar a suceder? ¿A qué consecuencias llegarían? La pregunta la hace José Isidro. Creo que desde esta perspectiva las consecuencias serían catastróficas para el equilibrio mental y emocional de las personas, sobre todo porque se tiene que abordar estas manifestaciones en relación a esos síntomas que está manifestando la población, porque pudiera ocasionar la presencia de trastornos en lo posterior, sobre todo si estas no se detectan a tiempo y si no se ofrece un tratamiento oportuno. Esmeralda pregunta, ¿qué estrategias de concentración nos recomienda para cuando nuevamente nos integremos a clases presenciales? Sí, yo creo que algo muy importante en relación es la corresponsabilidad que tienen las instituciones educativas con, obviamente, los estudiantes que integran estas instituciones. Primero porque la universidad, por ejemplo, ha trabajado a través de un grupo de profesores en un plan de retorno, que ese plan de retorno precisamente aborda el hecho de la concientización sobre estas estrategias que se requieren de alguna manera ejecutar para conservar, en este caso, la salud física, mental de nuestros estudiantes y obviamente de nuestros profesores. Tiene algunas felicitaciones, Alicia Arana, Hilda Santiago, Laura Reyes, Miriam Gutiérrez, y al parecer ya no hay más preguntas. ¿Alguien más que desea hacer alguna aportación o alguna pregunta? Algo muy Anette importante. Sánchez comenta, perdón,
Anet Sánchez comenta, felicidades por la manera en que se desarrolló el tema, interesante explicarlo a través de una investigación. Mi pregunta es, ¿los enfermeros también se incluyeron en la investigación o son las enfermeras quienes son más sensibles a tener ansiedad? En el estudio que hicieron en China se incluyó a personas de ambos sexos. Sin embargo, ellos manifestaron el hecho de que las mujeres, a través de pruebas estadísticas, obviamente, son las personas que manifiestan mayor ansiedad, síntomas de ansiedad y depresión. En este caso, en las encuestas que nosotros aplicamos, fueron desde estudiantes de enfermería hasta población general. Entonces, valdría la pena hacer un abordaje, que eso ya me quedará de tarea, sobre quiénes de esos encuestados fueron profesionales y qué nivel de alguna manera pudiéramos encontrar de estas alteraciones. Jesús Lantero comenta, buenas tardes, ¿qué tanto considera que afecta mentalmente el nivel académico bajo de algunas personas ante esta pandemia y situación en general? Fíjense que algo que me llama mucho la atención es que ningún estudio de los que encontré y de los que he leído a través de todos estos momentos de pandemia ha documentado el hecho de que la parte del nivel de escolaridad sea un factor determinante. No se ha documentado como tal. Realmente se ha documentado otros factores en relación a la parte cultural, pero no la parte de la escolaridad. Entonces, lo que sí creo es que se deben implementar estrategias que ya he visto en algunos medios sociales, como la parte del hecho de traducir a lenguas, en este caso, que se hablan en nuestro país, para que ese tipo de población, que en este caso es vulnerable, pues pueda de alguna manera conocer todas estas estrategias que se han ejecutado. Marta Acostus pregunta, ¿cómo prevenir la violencia por miedo al contagio del COVID-19? Creo que, como bien lo comentaban en la mayoría de los estudios que presenté y que además de esos abordé algunos otros para poder documentar, algo que tiene que hacerse, número uno, es la parte de la información y además, número dos, el proceso de concientización de las personas. Que eso de alguna manera, la concientización le va a llevar a poder ejecutar la responsabilidad individual y colectiva, pero para eso las personas tenemos que comprender que nuestra labor individual va dirigida hacia una solución colectiva. Entonces, a veces la gente dice, es que yo no me pongo el cubrebocas porque las gentes que van al mercado no se lo colocan, ¿no? O yo no me lavo las manos porque, mira, nadie más lo hace. Entonces, sí es importante que hagamos primero un proceso de información masiva sobre esta situación y dos, el proceso de concientización de este tipo de situaciones. La profesora Idemi Aguilar pregunta, desde su experiencia, ¿qué tan factible será desarrollar los mecanismos de apoyo en la fase principal? Creo que lo más importante es poder aterrizar lo que ya existe en un documento. Es muy importante que nosotros nos documentemos con fuentes oficiales y que de alguna manera estas estrategias han surgido del análisis del comportamiento de no solo este momento, sino de las pandemias que han ocurrido anteriormente a nivel mundial o que de alguna manera han logrado hacer algún tipo de impacto, ¿no? Entonces, sí considero que será elemental poder aplicar estas medidas que la Secretaría de Salud habla en sus lineamientos desde el antes, durante, que es donde nos encontramos en este momento, y en lo posterior también. Hay más felicitaciones y Marta Zacarías pregunta,
¿De qué manera debemos manejar el miedo y el pánico ante la pandemia? Creo que existen muchas alternativas para manejar el miedo y el pánico como tal. En una situación yo he tenido algunos problemas en relación a la ansiedad y, por ejemplo, el psicoterapeuta me ha recomendado precisamente y me ha dado un ejemplo de vida, el psiquiatra, en relación a lo siguiente. Me dijo una vez que fui a consulta, el hecho de que tú tengas una estufa y si la estufa no la limpias de vez en cuando, esa estufa va a acumular toda la parte de la suciedad. Lo mismo pasa con tus emociones. Si tú no dejas fluir las emociones, si no dejas fluir los comportamientos, si no dejas que esas emociones de alguna manera no se concentren en ti, pues entonces obviamente si las concentras vas a tener manifestaciones más graves. Si las dejas fluir va a permitir de alguna manera que tú puedas afrontar la situación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer a través de activación física o actividad física. También lo podemos hacer a través de realizar actividades que comúnmente nosotros pudiéramos realizar para afrontar situaciones de estrés, como escuchar música, por ejemplo. Vi en algunas de esas estrategias de afrontamiento el hecho, y sobre todo me imagino que ha de haber sido de personas jóvenes en relación al que el escuchar música le relaja, ¿no? Y algunas otras, obviamente, ejercicios de respiración, terapia de relajación física, etcétera. José García pregunta, ¿considera que los factores protectores son adecuados conforme avanza esta pandemia? Creo que no hay factores protectores adecuados, más bien existen un grupo de factores protectores que fácilmente pueden pasar a factores de riesgo. Es decir, por ejemplo, yo puedo, no sé, tener como factor protector la familia o la dinámica familiar, pero también hemos documentado y los estudios que presente también han documentado que el hecho de estar en este proceso de distanciamiento social, pues ha permitido también que haya mayores conductas de violencia al interior o de desajuste dentro del núcleo familiar. Entonces, fácilmente un factor protector puede actuar y que de alguna manera en este proceso de la pandemia aparecen esos factores protectores y que además son utilizados de forma individual. Cada individuo va a elegir de alguna manera cómo manifestar, a través de qué mecanismos de apoyo utilizar esos factores protectores. Sheila Luna pregunta, ¿qué nos recomienda hacer para poder lidiar con las emociones que nos provoca elaborar en hospitales? Sí, fíjense que cuando estaba leyendo el protocolo precisamente y las investigaciones que se hicieron en relación a este proceso, sobre todo esta que presentaba en relación al análisis de las conductas de los profesionales de salud, abordaba algo muy importante, el compartir experiencias, por ejemplo, en relación a terapias de grupo, o terapias de alguna manera como la parte de las reuniones al inicio, por ejemplo, obviamente son reuniones por equipos de trabajo y muy pequeñas, respetando todos los lineamientos, ¿no? Pero en relación a poder compartir de alguna manera esta experiencia. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta entre los profesionales es que si nosotros compartimos la experiencia, lo que yo he pasado le puede servir a otro individuo y lo que él ha afrontado también puede servirme a mí como una muestra, ¿no? Entonces, ¿qué se recomendaría? La Secretaría de Salud ha estado ejecutando algunos procesos y he visto aquí en Tenosique y en diferentes hospitales el hecho de hacer precisamente estas dinámicas relacionadas con la relajación, la parte de compartir las emociones que van a permitir también que estas vayan obviamente reduciéndose como tal y por lo tanto impactando cada día menos en la vida de la persona, en este caso el profesional. ¿De qué manera se puede ayudar a los adultos mayores a tratar los diferentes tipos de manifestaciones?
Sí, fíjense que los adultos mayores en este momento fueron los que manifestaron mayores síntomas en todos los estudios que yo revisé o en la mayoría de ellos. ¿Qué pudiera estar determinando? Creo que la información también ha jugado un papel importante, porque desde el inicio se manejó que los adultos mayores eran obviamente la población de mayor riesgo, ¿no? Entonces eso ha hecho también que, como bien lo documentaba el estudio realizado precisamente en Venezuela, es que los jóvenes de alguna manera pues han sentido que su edad es un factor protector, y cuando en realidad de alguna manera sabemos hoy en día, y eso es algo que mencionaba el doctor Sergio el día de ayer, que es muy claro, y es que cada día estamos aprendiendo algo nuevo, pues obviamente hoy en día sabemos que esto ya no es su factor, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que la familia juegue un papel primordial en la atención de esas emociones en el adulto mayor, porque es la familia quien de alguna manera debe proporcionar seguridad de alguna forma al adulto mayor para que él pueda liberarse de estas emociones que están ocasionadas también por la diversificación de información y la interpretación cultural que hemos hecho también de ella, ¿no? La profesora Amelia Hernández comenta, considera que derivado de estos resultados ha sido insuficiente la formación que se le ha dado a los estudiantes en el desarrollo de estrategias para fortalecer la resiliencia y factores protectores que nos permitan afrontar las diversas situaciones y disminuir la ansiedad en los profesionales. Creo que más que deficiente ha sido mal orientada, porque los profesionales sanitarios tenemos primero que afrontar nuestras propias emociones, sentimientos y situaciones, y después de que afrontemos nuestras propias emociones, frustraciones y todo esto, vamos obviamente a lograr que la persona que cuidamos pues pueda también afrontarlo. Y creo que lo que nos hace falta al interior de las universidades es trabajar primero en la parte de la salud mental con nuestros propios estudiantes y luego trabajar la salud mental con las personas de la población general. Y era lo que yo les decía a los estudiantes durante esta práctica de enfermería de salud mental y psiquiatría. Primero trabajen con su familia, que esto se los está permitiendo de alguna manera y es tomar la pandemia como una oportunidad. Bueno, si ya han cuidado a otras familias, entonces ahora toca cuidar e invertir un poco del conocimiento con la suya. Eric Manuel Pérez González le manda felicitaciones y dice, mi pregunta es, ¿cree usted que los familiares del personal de salud vivan con más miedo al contagio y con más pérdida de la salud mental, contrario a familias que no tienen familiares que sean del personal de salud? Eso sí va a ser una percepción completamente mía, porque en ningún estudio encontré que fueran familiares, en este caso de profesionales, y que la percepción cambie totalmente, ¿no? Sin embargo, debo comentarles que yo creo que el hecho de ser un familiar de un profesional de la salud, desde mi perspectiva personal, pues de alguna manera sí te pone de alguna manera en más vulnerable a este tipo de situaciones, porque implica que el profesional, sobre todo el que está en primera línea de atención de COVID, pues obviamente está en riesgo. Eso lo tenemos que reconocer, y entonces ese riesgo de alguna manera pues hace que nosotros nuestras propias emociones pues las llevemos al interior de la familia, ¿no? Y entonces obviamente eso hace que se comparta entre el profesional y su familia, y eso es mucho de lo que hicimos de nuestras familias y aislarnos, ¿no?, de las personas con las que generalmente compartimos. Marta Elena Montero pregunta, ¿en qué afecta el deterioro mental de una persona?
Obviamente, si la persona tiene un deterioro mental, eso lo hace más susceptible a no adoptar medidas de prevención y el no adoptar esas medidas de prevención, pues obviamente lo hace más susceptible a poder contagiarse de COVID en ese sentido. Fari Rivera comenta, ¿es lo mismo una capacidad intelectual? ¿Pueden desencadenar, un problema de salud mental y qué hacer ante un paciente renuente? Bueno, primero, no es lo mismo un problema de salud mental o una alteración en la salud mental que una discapacidad intelectual. Eso es totalmente distinto. La salud mental tiene que ver con el equilibrio psicológico y emocional y la discapacidad intelectual pues tiene que ver con las habilidades cognitivas de la persona. Entonces, ahí no es lo mismo. Y segundo, los factores que pudieran de alguna manera desencadenar un problema de salud mental, pues ya los vimos como factores asociados, que son precisamente todo este ambiente físico, el ambiente social de la persona, la parte biológica también, que tiene que ver desde la parte genética como la parte biológica ambiental del sujeto, ¿no? Y pues, ¿qué hacer ante un paciente renuente? Creo que ahí tendrías que checar qué características hacen que la persona sea renuente, porque a veces este concepto de renuencia utilizado en salud mental como que no es el apropiado. Sin embargo, sí debemos identificar qué factores hacen que esa persona tenga ese comportamiento o esa conducta para poder abordar desde primero la parte conductual que está ocasionando el comportamiento en este caso, o la parte, como tal de la persona, la emoción o incluso la crisis que está pasando y que pueda estar determinando, en este caso, su alteración. Al parecer ya no hay más preguntas. Maestro, no sé si gusta usted agregar algo más. No, simplemente creo que la salud mental en los últimos años y demasiado a lo mejor hemos abordado esta temática, pero no le hemos dado la pertinencia apropiada en relación a ser una esfera de la salud de la persona. Y creo que es muy importante que hoy en día, por la cantidad de personas que presentan una alteración a la salud mental o de alguna manera viven en riesgo, que presentan uno o más factores de riesgo, pues que se tomen estrategias al interior para fortalecer estos factores protectores, que definitivamente van a poder actuar como un mecanismo de apoyo para afrontar situaciones de crisis, como es el caso de la pandemia por COVID. Acaba de llegar una última pregunta, maestro. Katia Jerónimo pregunta, ¿cómo ayudar a un paciente con problemas de salud mental a sobrellevar la pérdida de un familiar? A una persona con una alteración, con problemas de salud mental a sobrellevar. Bueno, creo que ahí es muy importante los sistemas de apoyo con los que cuente la persona que tiene un problema, un trastorno o una alteración a la salud mental para poder sobrellevar el duelo. Acuérdense que el duelo es un proceso fisiológico, ¿no? Y que generalmente tenemos que tener claro que esto se complica porque no es atendido o no sucede pasar por todas las fases del duelo y que nos limitamos de alguna manera a un momento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que entender primero que la persona que tiene una alteración o un trastorno no va a poder hacer un proceso de duelo él solo, es más. Y entonces eso requiere de un acompañamiento psicoterapéutico, requiere también obviamente del no abandono de su tratamiento y además, o del apego que él tenga al tratamiento y además del sistema de apoyo que la persona tenga, ¿no?
Creo que ya no hay más preguntas, maestro. Sí, muchas gracias. Entonces, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación le da las gracias al maestro Armando Miranda de la Cruz por su participación en las jornadas multidisciplinarias de salud, retos ante el COVID-19, con la conferencia Factores protectores y de riesgo de pérdida de la salud mental durante la pandemia por COVID-19. Además, agradece el tiempo y el esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos por su asistencia. No, gracias a ustedes por todo el apoyo, gracias a quien tuvo la oportunidad y se tomó el tiempo para poder escucharme, y pues esperemos que lo que haya compartido el día de hoy les sirva a todos ustedes. Muchas gracias.